¿Qué tal, compañeros? Muy buenas tardes. En esta ocasión nos encontramos Edgar, que ya lo conocen, un compañero igual de la plática de todos los días. Y en Buenas esta tardes. ocasión igualmente nos encontramos con un invitado muy especial, que es con el politólogo especializado en legislación, escritor en radio y televisión, que ha participado en estos medios y que es profesor también de la licenciatura en Ciencias Políticas en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el doctor Hervé Rivera. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra usted? Hola, ¿qué tal? Pues primero agradezco la invitación a su espacio, a un espacio gestionado por jóvenes, además jóvenes interesados en platicar de estos temas, que es ahora sí que doblemente para felicitarlos y me, ahora sí que espero sus preguntas, sus participaciones. Ustedes son quienes dirigen en esta ocasión, ¿no? No estamos en el salón de clase, estamos en un espacio ahora virtual, que aprovecha la virtualidad y yo lo sigo en su formato, ¿no? Claro. Bueno, primero que nada, vamos a tratar, a platicar, a dialogar sobre el tema que nos atañe este 1 de agosto, que es referente a la consulta pública que ha invitado el Instituto Nacional Electoral sobre el encarcelamiento o la persecución o pues sí, el juicio a los expresidentes y a los actores políticos. A mí me gustaría saber cuál es su análisis referente a este tema, cuál es su postura o su opinión. Bien, pues más allá de ciertos debates en redes, ¿no? A favor o en contra, como lo sostengo en muchos espacios que hacen el favor de invitarme, ¿no? Pues esto no es una América Chivas, ¿no? O sea, de estar a favor, estar en contra, ¿no? Para eso están los equipos de fútbol, ¿no? Para esos apasionamientos, ¿no? Si bien la política, por supuesto que es pasión, mucha pasión, ¿no? El, pues ustedes como próximos politólogos ya, bueno, Edgar de Jesús, incluso todavía especializándose más, ¿no? Pues es su labor la discusión y análisis de estos temas, ¿no? Que también, por supuesto, se puede tener una postura muy personal, ¿no? Que este es el motivo del espacio, ¿no? Eh, yo podría comentar, ¿no? Que como en muchos otros temas del país, llegamos tarde, ¿no? Llegamos tarde a estas herramientas y ejercicio de participación ciudadana, de democracia directa, ¿no? Que viene de ahí, ¿no? Viene de ahí. No somos el... ¿Y por qué digo yo llego tarde? Porque hay otros países que llevan décadas, ¿no? Haciendo este tipo de ejercicios, ¿no? Ahora, la polémica, el debate radica que este es el primer ejercicio y lo que se solicita, lo que se le está preguntando, ¿no? Al ciudadano. Y ahí es cuando genera polémica, ¿no? Eh, y que, para empezar, yo lo celebro, ¿no? Aunque lleguemos tarde, ese es el punto, ¿no? Que lleguemos tarde a estos ejercicios de democracia directa que implica la participación del ciudadano, ¿no? No significa que esté en menoscabo o se confronte con la democracia participativa, sino conviven, ¿no? Como lo sostengo, como en otros países, ¿no? Que se les pregunta a los ciudadanos sobre modificaciones a normas, incluso a nivel municipal, ¿no? Que eso es muy común. La única diferencia aquí es que también se hizo a la mexicana, ¿no? O sea, se adoptan estas ya prácticas muy arraigadas en otros países, ¿no? Y, por ejemplo, se desvincula del ejercicio de las elecciones, ¿no? Que en otros países se hace así. Primero, porque es muy difícil, es costoso e implica una gran organización sacar a la gente a la calle a votar, ¿no? A votar por candidatos, ¿no? Por sus autoridades, ¿no? Y ya que se hace vamos,
se hace este gran llamado, ¿no? Se aprovecha ahí para preguntarle a la gente, ¿no? Así se hace en la mayoría de los países. En México no. En México se desvinculó de las propias elecciones que acabamos de pasar, ¿no? O sea, todavía parecería, ¿no? Que las elecciones fueron hace mucho tiempo. No, no fueron hace mucho tiempo, ¿no? Vamos para el mes, ¿no? Que salimos a votar, que prácticamente me daba mucha curiosidad, ¿no? Que casi la democracia mexicana estaba en riesgo. Nunca estuvo en riesgo. La gente se expresó, hubo sorpresas, hubo incertidumbre, como en cualquier elección medianamente democrática lo exige, ¿no? Y ahí está el resultado. Hubo ganadores, hubo perdedores, hubo inconformes, como todo. De hecho, hay procedimientos electorales en marcha. Estaba leyendo hace un par de días, ¿no? El Tribunal Electoral anuló distritos en Puebla. Vaya, pues sí, eso es razón. Nadie se sorprendió, claro que hay quien se enoja, por supuesto, pues a quien le afecta se enoja, ¿no? Pero es parte de nuestra vida democrática a la que tenemos que acostumbrarnos, ¿no? Se desvincula este ejercicio que viene de una reforma desde 2012, ¿no? Y que el actual presidente de la República, dada la gran mayoría que tuvo al inicio de su gobierno, ¿no? Aprovechó para proponerlo y pues estamos llamados al próximo mes de agosto, ¿no? En un ejercicio complicado, ¿no? Porque tenemos un mes de que salimos como ciudadanos a votar, ¿no? Y nuevamente nos llaman. Claro que ahora no, hasta donde yo también pude leer, ¿no? Pues no necesariamente la urna donde acudimos, o las casillas más bien, las casillas donde acudimos, tendremos que regresar, sino en la propia sección va a haber una casilla, la gente tendrá que buscarla, vaya, tiene sus complicaciones, ¿no? Es por eso que comento que pues esta reforma fue muy a la mexicana, ¿no? Cuando pues se debió de juntar con las elecciones como en cualquier país, ¿no? Se le dan su boleta para legislador, ¿no? Local, federal, en el caso de si la gubernatura está también, bueno, está la elección, ¿no? Y les da, la propia autoridad electoral también ahí da boletas, una boleta para estos temas, ¿no? O sea, es lo más común, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? A nivel estatal, ¿no? Y a nivel municipal, ¿no? Aquí no se optó por esa posibilidad, y es por eso que se desvincula, tiene un costo, ¿no? También hay muchas críticas de 500 millones, que no deja de ser una cantidad que se puede destinar también para muchas necesidades que tenemos como país, ¿no? Pero bueno, todo cuesta, por supuesto, ¿no? O sea, y que al parecer, bueno, pues no va a concitar mucho la participación, ¿no? Pues porque es natural, ¿no? Sí hay comerciales en televisión, en radio, y algunos espacios en radio, en televisión, en redes como pues vamos a decirlo así, abordan el tema. Sin embargo, considero que va a ser complicado, ¿no? Estamos en una tercera ola también ya aceptada oficialmente, ¿no? De la pandemia. Y esas son las circunstancias en las que próximamente tendremos que salir, que tiene aspectos criticables. La pregunta verdaderamente es muy rara. Claro que la Corte la tuvo que modificar de como originalmente el presidente la propuso, porque recordemos que aunque se hizo un ejercicio de la ciudadanía, que se hizo un esfuerzo mayúsculo, sobre todo simpatizantes y militantes de Morena, eso hay que decirlo, así fue, ¿no? No lograron el 2%, no se logró, ¿no? No obstante el gran esfuerzo que estaba haciendo cálculo, ¿no? Casi son 1.800.000 solicitudes, ¿no? Firmas para que de la ciudadanía constitucionalmente se aceptara la consulta, pero además tiene que ser nacional, o sea, no puede estar concentrados en el centro del país. O sea, realmente exige un esfuerzo mayúsculo de parte de la ciudadanía. No se logra, aunque bueno, después se plantea que sí lo logra, pero por los tiempos, el presidente, dada la facultad que tiene
que está establecida en la Constitución, la promueve, ¿no? Y bueno, eso ya de hace poco más de un año, ¿no? De hecho, más de un año, ¿no? Y ya se sabía, por supuesto, ¿no? Ahora, no se olvide que próximamente tenemos referéndum, bueno, es que más que referéndum es la revocación de mandato, a eso voy, ¿no? Esta consulta popular se ciñe a lo que teóricamente se conoce como un plebiscito, ¿no? Pero que en la Constitución, en las leyes, se manejó como consulta popular, es un plebiscito, que significa la consulta a la ciudadanía de temas que son de relevancia nacional, en contraposición al referéndum que implica que se aprueba o se niegan leyes, ¿no? O sea, sobre todo constituciones o cambios en la Constitución, ¿no? Claro, algo que mencionó usted, que es sumamente interesante y que me gustaría preguntárselo, es referente a la pregunta que va a venir el 1 de agosto en la boleta. Voy a citar la pregunta acá en el portal del Instituto Nacional Electoral y es la siguiente. Dice, ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Eh, Me gustaría saber cuál es la postura de usted eh, referente a la pregunta, si para usted es clara, si para usted no es clara, y qué análisis podríamos tener referente a esta pregunta. Eh, pues sí. Entonces. Pues es una pregunta que al final la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque también está establecido así en la Constitución, modificó originalmente, ¿no? Modificó de la que le propusieron. De hecho, ahorita estoy aquí tratando de indagar la pregunta original, ¿no? Tengo la de los diputados, no recuerdo la original del presidente. Sin embargo, digamos que en el discurso político estaba orientado y lo sigue estando de alguna manera, ¿no? A los actos de los expresidentes, ¿no? O sea, de alguna manera se enfocó a actos de los presidentes, o sea, tiene una lógica política y a veces en este tipo de asuntos olvidamos que hay un proyecto político que llegó por un partido político, ¿no? Que está ahí y que va a estar hasta el final del mandato del actual presidente, ¿no? Y criticamos que digamos que esa lógica política día a día se manifieste cuando, vaya, pues no es así, ¿no? Podemos estar en desacuerdo con que yo no lo estoy así, de hecho no es una postura personal, al contrario, ¿no? Pero se puede estar en desacuerdo que se investiguen hechos del pasado, cuestión que es muy paradójico, ¿no? El expresidente Fox, que gobernó desde el año 2000, ya vamos para 20 años, ¿no? Hubo una parte de ese discurso que planteó, ¿no? Además lo hizo de manera muy coloquial, ¿no? Y 20 años después seguimos en la misma tónica, ¿no? Tratando de saldar cuentas con el pasado. El expresidente Fox creó una fiscalía de investigación de asuntos relacionados con la guerra sucia, ¿no? Y ahí hay un informe. Y es una característica que tenemos como país, ¿no? O sea, esto que se puede estudiar teóricamente desde el cambio político, la transición a la democracia, sigue vigente, imagínense, ¿no? Y es parte de esta lógica, ¿no? El actual presidente López Obrador, pues quiere imprimir un sello y lo hace constantemente, ¿no? Cuando dice no somos iguales los del pasado, no nos pongan en la misma charola, ¿no? O sea, y esta consulta, promovida y empujada por él, es parte de esa lógica, ¿no? Es parte de esa lógica. Si la pregunta, como la Corte al final la estableció, es muy amplia, ¿no? Es amplísima
Y se puede señalar desde funcionarios muy menores, ¿no? Del gobierno federal, por supuesto hasta expresidentes, porque además ustedes como estudiantes, ¿no? De ciencias políticas, si hacemos memoria, países de Latinoamérica, ahora sí que vamos a juntarnos con los que más cercanos, con los que compartimos incluso lengua, ¿no? Cierta historia, ¿no? Porque bueno, si nos comparamos con Europa, con Estados Unidos, pues no vamos a llegar a ningún lado, ¿no? Pero países como la propia Guatemala, ¿no? Perú, Argentina, ¿no? Brasil, ni se diga, han enjuiciado a expresidentes, ¿no? Han enjuiciado a expresidentes con toda la carga que implica. Y estamos hablando de países con presidencialismos, ¿no? En México, díganme, ya no un juicio, sino una investigación, ¿no? A un expresidente, porque ahora con el tema de Pegasus, que por cierto ya es viejo, ¿eh? O sea, más bien vino una ola internacional, ¿no? Pero ese tema ya se ha investigado acá, ¿no? Incluso pega directamente a Puebla, o sea, no nada más es nacional, es local. No me digan, ahora resulta que nadie sabe nada, ¿no? El secretario de Gobernación de su momento no dice que no. Se gastaron una fortuna, es una cantidad verdaderamente, o sea, en millones de dólares, ¿no? Y nadie sabe quién espió, vaya. O sea, no me digan entonces, para ya no hablar de expresidentes, ¿no? Pero como máxima autoridad, porque además esos programas solo se vendían a gobiernos nacionales, ¿no? No hay causas. Yo no voy a hablar de meter a la cárcel, eso es un proceso que además pasa por los jueces, vaya, pero de investigaciones, ¿no? O sea, no me digan, ¿no? O sea, estoy hablando de uno reciente, coyuntural incluso. Si nos vamos más hacia atrás, vaya, la lista es larguísima, ¿no? Larguísima. Pues en ese sentido, en ese tenor, se inscribe esta consulta, ¿no? Que es el primer ejercicio. Yo espero que sea, que haya otros. Tampoco estamos hablando que se consulte cada decisión, no puede ser, eso no es posible, ¿no? Pero sí decisiones importantes. A mí me hubiera gustado mucho que en el sexenio del hoy expresidente Enrique Peña Nieto, las reformas estructurales o el Pacto por México se pusiera a consulta, ¿no? No se consultó con él. A través de los legisladores se formó una gran mayoría y se aprobó, ¿no? O que el FOBAPROA, ¿no? Que en su momento, que ustedes no lo vivieron, yo sí lo viví, seguimos pagando esa deuda, ¿no? Se consultara, ¿no? Para decir, o esas grandes temas, ¿no? Que no nada más implicara cambios en la ley, sino que implicara, como lo son estas consultas, ¿no? Que ya lo comenté, se inscriben en el término de los plebiscitos, ¿no? O sea, ya me hubiera gustado, ¿no? Y que hubiera campañas, ¿no? Por supuesto, del sí, del no, o sea, todas las voces deben ser escuchadas, ¿no? Aquí sí es dicotómico, ¿no? A favor o en contra, ¿no? Aquí sí, no puede haber, pues un poquito o a la mitad, ¿no? Una parte, no. De ahí que la pregunta, bueno, pues no sea tan clara para todos, ¿no? Es muy amplia, ¿no? Sin embargo, pues es por eso que políticamente pues está en el aire, ¿no? Y se habla de expresidentes, ¿no? Así como las grandes figuras, pero que eventualmente puede aterrizar a incluso, pues, exfuncionarios, ¿no? De bajos niveles, ¿no? Que tampoco vamos a decir que no han existido omisiones o incluso faltas graves, ¿no? En todos sentidos, ¿no? Medio ambiente, ¿no? Y ahí entra agua, ¿no? El asunto de la justicia, que no pasa por los jueces, sino lo que antes era la procuraduría, ¿no? Los temas educativos, ¿no? Bueno, todo lo que implica un gobierno, ¿no? Ese es un punto en contra, ¿no? Pero bueno, eso es lo que hay y pues ya en no pocos días, ¿no?
pues tendremos que salir nuevamente, ¿no? Y ejercer lo que planteaba la ley, que la consulté, ¿no? Que es una obligación y es un derecho, ¿no? Como ciudadanos. Profe, yo tengo una pregunta acá con todo esto que usted está diciendo. Hay mucha controversia con respecto a la consulta, porque hay algunos actores, personas, ciudadanía, que se pregunta que si existen los hechos tangibles de los delitos que hayan cometido los actores políticos, sea cual sea el rango del actor político, ¿por qué no ejercer la ley, no? O sea, ¿por qué no se está ejerciendo la ley? Hay algunos que lo ven esto como un acto populista, es decir, que de convencimiento a las personas. Hay otros que están a favor porque dice que se está dando un paso importante a la democracia participativa, ya no solamente representativa, sino también participativa. ¿Cómo podemos hacerlo? Esto, ¿no? Yo estaba reflexionando, de hecho hasta lo hablaba con Alejandro, que parece todo enredado, ¿no? O sea, todo muy confuso. Y recordaba a Platón, que decía que Platón odiaba la democracia porque decía que la democracia era el poder de los que no sabían absolutamente nada, ¿no? Y ahorita usted mismo dice, no tanto que no sepan, sino que muy pocas personas, hay que ser muy honesto, independientemente de que se quieran o no informar, pues no lo hacen, o sea, no lo hacemos, no estamos acostumbrados, porque hasta yo mismo, que ni siquiera mi carrera de formación no es ciencia política, hasta apenas empecé a leer como que la Constitución, que cosa que no había hecho antes, entonces no es como que exclusivo de un sector de la población, sino es de toda la población, ¿no? ¿Cómo ver esto? O sea, ¿cómo analizarlo de una manera concreta y realmente, no sé si hasta decirlo, honesta? Porque o sea, hay mucha como que confusión, o sea, la misma democracia, en vez de hacer las cosas hasta un poco claras, no sé, en el caso acá mexicano las hace hasta confusas, porque me llegan todas estas ideas a la vez. Pues ya lo comentaba, ¿no? De que desde una postura personal fue un error no ligar la consulta a la elección, ¿no? Como se hace en todos los países. Sin embargo, pues es que los plebiscitos tienen una carga política y hay que aceptarlo como tal, ¿no? Y no hay que sorprenderse, por supuesto, no hay que sorprenderse, ¿no? El que lo haya llevado a un tema de señalar a los expresidentes tiene una causa, ¿no? Ya lo comenté, ¿no? Otros países que además transitaron por regímenes militares, o sea, vivieron bajo el yugo del verde olivo, ¿no? Que nosotros durante el siglo XX no lo hemos experimentado, aunque sí tuvimos un periodo de guerra sucia, como lo tuvieron en el Cono Sur, ¿no? Y regionalmente también podemos hablar de una represión alta, ¿no? Guerrero, Sonora, Chiapas en el 94, ¿no? Pero no un gobierno militar como lo tuvieron en Argentina o en Chile, ¿no? O como en Brasil también en los 70s, ¿no? Pues en Chile es distinto, ¿no? En Chile no olvidemos que se hizo un intento, además fue una etapa muy interesante, ¿no? Cuando se intentó vincular al proceso al dictador Augusto Pinochet, que estaba de viaje en Londres, ¿no? O sea, un proceso que la sociedad chilena, vamos a decirles, una parte de la sociedad chilena pues se empecinó y casi lo logró, ¿no? No fue al final, no tuvo eco, ¿no? Pero estuvo muy cerca. En Argentina se ha enjuiciado y encarcelado a estos exdictadores. En Brasil de igual manera, ¿no? Bueno, en Brasil incluso se ha llegado
al extremo y porque ya además las propias autoridades judiciales así lo han señalado, de encarcelar injustamente a un expresidente como es Luis Ignacio Lula da Silva, que además ya se le regresaron sus derechos y muy probablemente compita en próximas elecciones, ¿no? O sea, pero en México no. O sea, en México, ¿por qué? Pues bueno, venimos de una tradición presidencial donde no olvidemos que todavía el presidente es una figura importante, la propia, si uno estudia la Constitución, o sea, la norma escrita, pero también las no escritas, ¿no? El presidente sigue siendo una figura muy importante en la política nacional, ¿no? Ahora imaginen lo que implicaba hace 30, 40 años, ¿no? Pues Daniel Cosío Villegas, que fue un pensador, periodista, ¿no? Que ustedes han leído, ¿no? Hablaba de una monarquía sexenal, imagínense, ¿no? O sea, un rey sexenal, ¿no? O sea, le gustaba mucho jugar con esos términos, era además muy sarcástico, ¿no? Daniel Cosío Villegas, ¿no? Pues era intocable un presidente y de alguna manera lo sigue siendo. Ahora, el actual presidente llega con un impulso, ¿no? Donde él mismo promueve que la figura presidencial no tenga fuero, cuando hay especialistas que plantean que puede ser muy delicado, ¿no? Es más, el propio presidente, yo lo escucho, porque además hay que hacerlo. Si nos dedicamos a esto, hay que escucharlo, estemos o no de acuerdo, hayamos votado o no por él, ¿no? Habla de que desaparezcamos todos los fueros, ¿no? Incluso el legislativo, que ahí yo mantengo mis reservas, ¿no? O sea, el foro legislativo es una institución, o sea, que ¿no? en las democracias parlamentarias y en las que funcionan con Congreso, pues existen, ¿no? Porque un legislador debe tener la garantía de hacer su trabajo sin que pues fuerzas o actores poderosos no procedan contra él y termine en la calle porque tengan que pagar $3 millones, ¿no? Porque difamó a tal empresa, ¿no? Pues no, vaya, eso, pero vean cómo es parte de una tendencia, ¿no? Pues el propio presidente dice, no, yo no quiero tener fuero, bueno, y se votó. Y después va aterrizando, ¿no? A los congresos locales, a los gobernadores, ¿no? No ha llegado a los congresos y difícilmente va a pasar porque el foro legislativo es otra cuestión, ¿no? ¿Se abusó? Por supuesto que se ha abusado, ¿no? Claro que se ha abusado. Incluso los propios legisladores han abusado, ¿no? Han abusado, ¿no? Sin embargo, la cuestión del foro legislativo tiene una lógica, no me voy a detener ahí porque, bueno, eso es otro tema, ¿no? Sino siguiendo la respuesta a tu pregunta, ¿no? Pues el presidente era, y lo sigue siendo de alguna manera, un ser intocable, ¿no? Y en ese sentido, pues está la consulta, ¿no? Porque venimos de una tradición de presidencialismo exacerbado, ¿no? Exacerbado. Recordemos hoy un intelectual, por cierto, no bastante ya criticado, pues porque se fue del lado contrario al presidente, que es Enrique Krause, hablaba de un presidencialismo imperial, ¿no? Pues en ese sentido, ¿no? Podemos identificar a la figura en México, ¿no? Y yo, en lo personal, entiendo esta consulta, este ejercicio, pues en el ánimo de irnos como ciudadanos, porque además los tres que estamos acá somos y fuimos afortunados en pasar por la universidad, en tener lecturas, en dedicar tiempo a la cuestión teórica, ¿no? Pero la gran mayoría de los mexicanos se dedican al día a día, a subsistir, a salir a la calle para ganarse su sustento diario, ¿no? No hay que olvidar eso, pues, o sea, México es un país de 130 millones de habitantes, en el cual las más o menos estadísticas plantean que el 60% se dedica a actividades informales, ¿no? O sea, que tiene un trabajo informal, ¿no? El otro 40% está en la formalidad, ¿no? Entonces, ahí, además de que somos un país territorialmente grande, complejo, con muchos problemas de desigualdad, de inseguridad, de informalidad laboral, ahora, y nos viene una pandemia mundial, ¿no? O sea, vamos a decirlo así, pues, si los países con mayores posibilidades económicas la están pasando mal, imagínense México o Latinoamérica o Centroamérica, ¿no? Pues por eso también
la migración se ha disparado, ¿no? La migración, viene gente de Colombia, viene gente de Brasil caminando, imagínense eso, vean en el mapa, ¿no? O sea, es un asunto, es una crisis y una desgracia lo que está pasando, ¿no? Pues debemos de tener, digamos, todos estos elementos para hacer un análisis, ¿no? Y no así una cuestión visceral de que es una pérdida de tiempo, ¿no? Y propiamente, ¿no? Hablo nuevamente, no porque sea, vamos a decirlo así, mi intelectual de cabecera, yo también por formación lo leí, ¿no? Enrique Krause, pero ya habla de una dictadura plebiscitaria, ¿no? Diciendo, bueno, a ver, es el primer ejercicio que se hace, yo espero que haya otros, ¿no? Que haya otros, ¿no? Ojalá, así como, o sea, yo lo vuelvo a mencionar, ojalá hubiéramos podido tener esta posibilidad en otros momentos anteriores, ¿no? De gran trascendencia, ¿no? No lo tuvimos, y yo lo entiendo así, como pues una jugada política, y lo es. Que a algunos no les guste, se entiende, es tan sencillo como yo lo comentaba, ¿no? Si en las anteriores elecciones estás descontento con el actual gobierno, sal a votar por otra opción, y mucha gente lo hizo, y para eso son las elecciones, y ahí están los resultados, ¿no? En la Ciudad de México, que la izquierda electoral había gobernado desde el 98, le dieron un descalabro, ¿no? La mitad de la Ciudad de México se fue a la oposición. Para eso son las elecciones, ¿no? Digamos, para mostrar un descontento o para apoyar a una propuesta, ¿no? Que no gustó ni al presidente ni a la jefa de gobierno, ¿no? No, pues a quién le gusta perder. Pero ahí está. Ahora, en la consulta, similar, ¿no? Porque hay quien habla de que hay personas que contestarán el no. Sí, pues para eso está esa posibilidad, ¿no? Para eso está esa posibilidad. Por cierto, yo no veo yo no veo gente abiertamente que apoye el no. No sé por qué, ¿no? Yo veo más gente que está apoyando la propia consulta y el sí, nuevamente, ¿no? Identificados con Morena, ya sea como simpatizantes o militantes. Pues, se puede hacer desde la sociedad, no se puede hacer desde los gobiernos, de hecho la propia ley lo prohíbe, ¿no? Hay todavía, ¿no? Tuvimos una veda electoral, le llamaban, la pasada, también cuestiones muy raras, ¿no? Y hoy también hay una veda electoral, digo, por la consulta, ¿no? Los gobiernos, desde los municipios, los estados, y ya ni se diga la federación, no pueden intervenir para sesgar, vamos a decirlo así, el resultado de esta, o las respuestas a esta ya próxima consulta, ¿no? Y bueno, siguiendo con el tema de la consulta, bueno, me gustaría saber su análisis referente a la participación política que pudiese haber este primero de agosto referente a la población. Es decir, en el artículo 35 de la Constitución Política menciona que necesitamos el 40% de votantes del padrón electoral, que son 38 millones de mexicanos, para poder ejercer y que se pueda pasar ese resultado a la Cámara y así sea o no aprobada, ¿no? Eh, Referente a lo que pasó hace poco menos de un mes en las pasadas elecciones intermediarias, que hubo una poca participación política, ¿usted cree que este primero de agosto la gente va a salir a votar? ¿La gente se va a abstener? ¿La gente no está interesada? ¿O usted cuál cree que sea el margen o el campo que pudiésemos observar este primero de agosto? También observando la participación del Instituto Nacional Electoral, que si bien su labor meramente constitucional es promover la consulta, al parecer no está también tan interesado en promoverla o no se ve eh, pues esa proyección mediática que se le debería de dar o se le está dando referente a la consulta popular. Tiene apagado su micrófono. Perfecto. Pues te quedaste corto, ¿no? La lista nominal está compuesta con más o menos 93.500.000 y tantos ciudadanos. O sea, somos, o sea, nada más dense una idea, ¿no? O sea, Argentina tiene 40 millones, ¿no?
nosotros tenemos el doble, ¿no? Es lo que planteo, ¿no? Somos un país poblacionalmente grande, territorialmente de igual manera, ¿no? Y con muchísimos problemas, ¿no? De ahí debe partir todo análisis, ¿no? O sea, porque a veces creemos que, pues no, pues el país, aquí nosotros decimos algo, hacemos algo, y en Tijuana, pues de inmediato lo saben, ¿no? En Tijuana hay otro contexto, también es México, está en la extremo del país, ¿no? O en Cancún, ¿no? En Cancún, entonces, o sea, somos un país complejo en todo sentido, siempre lo hemos sido, no nada más a nivel de datos, ¿no? Sino la esencia propiamente del mexicano, ¿no? La esencia del mexicano que muchos pensadores, filósofos lo han abordado, ¿no? En la pasada elección era curioso, ¿no? Como vamos a utilizarla como un referente, ¿no? Pues porque tiene, vamos, para un mes, ¿no? Al principio igual, ¿no? No, la gente está más, está temerosa, ¿no? Porque pues, la pandemia seguía, ¿no? Aunque ya ahí va la baja, hubo voces que planteaban, ¿no? Es que el semáforo verde se creó para las elecciones. Bueno, pues imagínense, le salió entonces mal al actual gobierno, ¿no? Porque en la Ciudad de México le fue muy mal, ¿no? En algunos distritos, aquí en Puebla, en la zona conurbada, tampoco le fue bien, ¿no? Al partido gobernante, ¿no? A nivel local, ¿no? No, pues es que las elecciones son muy importantes, ¿no? Hubo voces por ahí al principio, ¿no? Que planteaban que se postergaran. A ver, todo lo que implican las elecciones, pues es la esencia de nuestra vida política democrática, ¿no? No es lo más importante, nunca he dicho que la elección es el centro, ¿no? No. De hecho, la participación y el involucramiento del ciudadano es lo más importante, ¿no? Del día a día. La elección es, vamos a decirlo, una cuestión procedimental, ¿no? Que en México no es obligatorio, por cierto, en otros países sí es obligatorio. O sea, hay multas, ¿no? Para quien no acuda a las urnas, ¿no? Eso también puede estar a discusión, ¿no? Si esa es una de las posibles vías para aumentar e incentivar la participación, porque fue arriba del 50%, ¿no? En la pasada, para ser intermedia fue muy buena, para estar en un contexto de pandemia, ni se diga, donde además en las zonas urbanas, y eso ya está, y lo están estudiando también, no le fue muy bien al partido gobernante a nivel federal, no obstante que sí gana gubernaturas, porque también hubo elecciones, ¿no? Y ya el caso de la Ciudad de México, que todos lo abordé aquí, ¿no? Que es un voto de castigo, por así decirlo, ¿no? Es el voto de castigo. Es una llamada de atención al partido gobernante en la capital, ¿no? Tomando todo eso en cuenta, ¿no? Y que la gente hizo un esfuerzo, salió, creo que es difícil que se vuelva a repetir, ¿no? Porque, ya lo comenté, por la propia organización, bien lo comentaste tú, Alejandro, hay un enfrentamiento, y eso hay que decirlo abiertamente, ¿no? Hoy en la mañana que tuve la posibilidad de escuchar la conferencia matutina, mientras, por cierto, me enteré que estaba la inauguración de los Juegos Olímpicos, bueno, pues no sabía, ¿no? Bueno, ya la veré en repetición, ¿no? Pero cuando puedo escucho ya sea que escucho o vea, ¿no? La conferencia, volvió otra vez el presidente a las críticas con el INE, ¿no? Hacia el INE, ¿no? O sea, hay un abierto desacuerdo, enfrentamiento, vamos a decirlo así. Digamos que esto no gusta mucho en ciertos círculos, digamos que en otro momento, no lo olvidemos, no se daba visiblemente ese enfrentamiento y se exhibió al actual presidente, ¿no? Filtrando una conversación privada en medios, ¿no? ¿Qué queremos? Porque esas eran las formas, ¿no? Cuando se quería mandar un mensaje de que se estaba en contra o había algo que al presidente no le gustaba de un órgano autónomo, en ese momento, ¿no? Se filtraba, ¿no? ¿Quién tenía la capacidad de espiar? El gobierno federal. Hoy, ¿qué pasa? ¿Se filtran? ¿No? ¿Se filtran? No, el presidente dice, no estoy de acuerdo, ¿no?
el INE me parece que no está haciendo un buen trabajo. Muchos se espantan, se sorprenden. En lo personal, quizá no me pueda gustar mucho este tono rijoso, ¿no? Por así decirlo, del presidente, ¿no? Sin embargo, su postura es muy abierta, ¿no? Cuando algo no le parece, o cuando a alguien no le parece, lo dice. Y ahí está, ¿no? Bueno, hay quien se sorprende y dice que es un ataque a una institución. Son estilos. Ese es su estilo, ¿no? Y yo prefiero este estilo a que el día de mañana tengamos grabaciones, ¿no? De conversaciones privadas, ¿no? No sé si ustedes recuerdan, ¿no? Cuando el actual presidente del INE se burlaba de que tuvo una reunión, ¿no? Creo que con una comunidad indígena y se burló ahí de unos, de esas personas, ¿no? O sea ese extracto estuvo perfectamente seleccionado para meterle mucha presión, ¿no? Incluso ridiculizarlo, dejarlo muy mal ante la opinión pública, ¿no? ¿Qué fue eso? Es un mensaje. Fue un mensaje, ¿no? O sea, ¿queremos eso? O sea, queremos regresar a ese esquema, vamos a decirlo así, de autoritarismo, ¿no? Que lo sostengo, ¿no? Por eso hoy el tema del espionaje. Espionaje en todos sentidos, ¿no? No inteligencia. La inteligencia como materia, vamos a ver, que se estudia teóricamente, por supuesto, ¿no? Se da en contextos democráticos. Incluso en contextos democráticos, si no tiene supervisión del Congreso, por cierto, hoy el Congreso está ausente de cualquier supervisión, por favor, digamos, ha estado y estuvo en el pasado, ¿no? Tan es así que hoy se están conociendo los excesos. Existe, o sea, tampoco hay que sorprendernos y decirnos, no, es que el actual fiscal también contrataron programas. Bueno, pues es que es parte de su labor. La cuestión es que debe estar enfocado a combate al crimen organizado, ¿no? Y a la seguridad no nacional, que esto es también un concepto que tiene muy mal precedente y muy mala historia desde el pasado siglo, ¿no? Sino a los peligros que como nación podamos tener y para eso se usa, ¿no? Queremos regresar a eso. Puede que no guste el estilo del presidente y eso estoy de acuerdo. Y que nos digan, no, es que esta rijosidad y además pues a cada rato no habla y plantea de fifís y plantea de nosotros el pueblo. Bueno, es un estilo que yo entiendo ahora de alguna manera sí le cobró la factura en las pasadas elecciones, ¿no? Porque ya se tiene, vamos a decirlo así, que medido que un sector de la población de clase media para arriba, que habitualmente no salía a votar, ahora lo hizo en contra, ¿no? Lo hizo en contra y ahí está, ¿no? Por eso también el presidente habló de esta clase media, ¿no? Aspiracionista, y también lo critican, ¿no? Que bueno, que es un asunto así, pues les digo algo, pues esto es parte de prácticas de prácticas democráticas que qué bien que sigan y que se extiendan incluso, ¿no? Que se extiendan. Y vuelvo a comentar, no se circunscribe exclusivamente la democracia a salir a votar, ¿no? No. O sea, como yo lo entiendo, es más que eso, ¿no? Forma, como lo dijo Edgar, ¿no? Porque los ciudadanos nos informemos, estemos involucrados. Cuestión muy complicada, verdaderamente complicada. Ahí está la clave, ¿no? ¿Por qué? Pues porque por décadas, vaya, no teníamos por qué informarnos, ¿no? O sea, el logro filantrópico del que hablaba el propio Octavio Paz nos daba todo, también nos castigaba, por cierto. O sea, nos castigaba, pero también nos premiaba, ¿no? No teníamos por qué tener una formación política, una postura política, no, eso no era necesario, ¿no? Era, yo te doy, ¿no? Yo te doy, claro, rebasa los límites y te castigo, ¿no? Entonces ahí tenemos que el movimiento ferrocarrilero, el de los médicos, ya ni se diga el estudiantil, el magisterial, o ya movimientos locales, ¿no? Serán duramente reprimidos, ¿no? Reprimidos, ¿no? La palabra represión tiene una carga histórica muy fuerte en el país, ¿no? Yo, la verdad, cuando escucho recientemente de represión, hay que decir, bueno, represión, porque eso es muy fuerte, es como hablar de fraude electoral, ¿no? Que hoy ya, o sea, todavía hubo voces en las pasadas elecciones que hablaron de fraude. A ver, vamos a ver, ¿no? La palabra fraude y represión en México tiene una carga histórica
O sea, quiero decir yo, son serios, son términos serios que significan mucho para nosotros como país, ¿no? O sea, quienes hemos estudiado, no, hay que ser muy serios, ¿no? En esto, ¿no? O sea, no podemos usarla así, como cualquiera, ¿no? O sea, la palabra fraude, vaya, ustedes lo saben, desde el siglo XIX, ya ni se diga el siglo XX, ¿no? Y bueno, y recientemente, en este siglo, ¿no? Pues en 2006 todavía hay voces que plantean, ¿no? Precisamente, ¿no? Para traer este asunto de la consulta, ¿no? Y el expresidente Calderón llega al poder por un fraude, ¿no? O sea, eso es, vamos a decirlo así, hay que ser, en ese sentido hay que ser cautos, ¿no? Si estamos haciendo militancia es otra cosa, ¿no? Si estamos abordando el tema, dando luces, hay que ir poco a poco, ¿no? Hay que tomar de la historia, tomar del derecho, de la propia sociología, de la propia cultura, de la propia idiosincrasia, ¿no? Del mexicano, ¿no? Para más o menos hacer un panorama, ¿no? Por eso, nuevamente, ¿no? Como inicié, ¿no? Esto no es un Chivas América, ¿no? No, pues Chivas América, ¿no? Donde, no, esto es un fenómeno como todo usted, como lo saben todos ustedes, ¿no? Un fenómeno social, político, complejo, ¿no? Un complejo que hay que ir abordando, ¿no? Que hay que ir desmenuzando y dando elementos, ¿no? Para su comprensión, ¿no? Y eventualmente, pues, para su ejercicio, ¿no? Porque creo que todos vamos a hacer el esfuerzo, ¿no? Aunque ya lo comenté, operativamente es complicado, ¿no? O sea, si está, el INE está haciendo su trabajo, yo lo puedo decir, ¿no? No obstante que, porque hay otra cuestión, el INE no es el Consejo nada más, ni Lorenzo Córdoba, ¿no? El INE son, no sé si ustedes han tenido la posibilidad de ver a los propios supervisores, ¿no? Que contratan eventualmente, siguen trabajando algunos, ¿no? O sea, eso es el INE, toda la estructura, ¿no? Hay exalumnos, ¿no? Que han entrado al servicio civil y están trabajando y están haciendo lo que saben hacer y por lo que se forman, y considero que lo están haciendo bien, ¿no? O sea, el INE, a veces creemos, ¿no? Que el INE es esa burocracia dorada que también puede ser muy criticable. No, el INE es una gran estructura que está por todo el país, ¿no? Y que ahora pues tiene la responsabilidad constitucional de esto, y ahí está, ¿no? Yo he escuchado los spots, como bien lo planteas, Alejandro, hay información en su página, se está cumpliendo, el resto ya corresponde a nosotros, pero vamos a decirlo así, si sacar a la gente a votar en las elecciones es muy complicado. Ahora imaginen hacerlo en un asunto de una consulta, que es el primer ejercicio, lleno de polémica, ¿no? Donde hace un mes fuimos. Se nota complicado, ¿no? Vamos a decirlo así, creo que en el propio gobierno federal, ¿no? También ya tienen muy claro que probablemente no sea muy, muy alta la participación, ¿no? Yo tengo una pregunta, pero ahorita la explicación que nos está dando me está agradando, lo está haciendo muy certero, y sí concuerdo con mucho de lo que dice usted. Yo en lo personal estoy a favor de la consulta. Se puede juzgar o no, pero es la primera, como usted dice, es la primera que se va a hacer, y eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? O sea, si hacemos una comparación con los países democráticos, que ya lo hacemos, ¿cuántos años tenemos de atraso? Como usted mismo lo está diciendo. Y es correcto, ¿no? Esto no es un partido de fútbol, esto no es estar en contra de nadie. Lo que hace falta es una reflexión y un análisis, porque es muy curioso, ¿no? Muchas personas en la actualidad piensan que nos vamos a convertir en Venezuela o en Cuba, y esta reflexión que usted acaba de hacer, que anteriormente en México, o sea, unos 30 años, 40 años, como usted dijo atrás, el Estado te lo daba todo y no se podía cuestionar absolutamente nada. Y ahora que el Estado quiere cambiar, o sea, una forma de hacer democracia, que también es como usted dijo, ¿no? O sea, entra en el juego político. O sea, es decir, toda esta cosa se empieza como que a cuestionar. Entonces, me hace ver, como también lo dijo usted, que al principio, que todo se hace visceral. Es decir, no se reflexiona sobre esto, no nos enseñan a reflexionar. Y eso es como que un poco lamentable. Usted,
viendo esto hasta suena algo paradójico, ¿no? O sea, viendo todo esto de lo que se está viviendo con lo de con lo de la consulta popular, y que esperemos que en un futuro que también se siga realizando, haciendo, también se podría juzgar al mismo presidente cuando él salga de su mandato y a las personas que hicieron su gabinete, ¿no? Es el riesgo que corre. Ahora bien, ¿usted cree que si ganara la oposición las próximas elecciones presidenciales, con tal de vengarse, por así decirlo, ¿no? Con tal de ajustar cuentas, no sé cuál sea la palabra correcta o indicada que se puede hacer, le podrían hacer una investigación a López Obrador, a su gabinete o hasta las mismas personas que lo apoyaron? Sí, es una posibilidad. Ya les comenté el caso de Brasil, ¿no? Bueno, no nada más encarcelaron a un expresidente, ¿no? Hicieron una revocación de mandato con Dilma Rousseff, ¿no? O sea, digamos que era parte del grupo, del partido del presidente, como es normal, vamos a decirlo así, y terminaron con su mandato, ¿no? También en circunstancias muy extrañas en el Senado. O sea, Brasil tiene sus peculiaridades, sus particularidades, ¿no? Y lo hicieron. Sí es una posibilidad, sí es un riesgo para el partido, para el presidente y para el grupo en el poder, porque vamos a hablar que es un grupo, ¿no? O sea, quienes lo acompañan en el ejercicio de gobierno, del que, por cierto, pues están precandidatos y precandidatas a sucederlo, como sucede en cualquier país más o menos democrático. No hay que sorprendernos, no debemos sorprendernos de eso. En la oposición, paradójicamente, y lo platicaba con un amigo que también es un lector y analista acucioso, ¿no? No se ven tantas figuras. Puede que la sorpresa salga incluso del propio grupo, o sea, que haya un desgajamiento, ¿no? Puede ser, y va a ser muy interesante esto, ¿no? Y ya no estamos tan lejos, ¿no? El siguiente día de las elecciones, o sea, como ya lo vimos, se echó a andar la sucesión presidencial, ¿no? Del que López Obrador, el actual presidente, ya tuvo que dar nombres, ¿no? Y ya dio nombres, metió a... bueno, están desde un principio, ¿no? La actual jefa de gobierno, el secretario de Relaciones Exteriores, y él mencionó al embajador de la ONU, ¿no? El exrector de la Fuente, mencionó a la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, y mencionó al embajador de Estados Unidos, ¿no? Esteban Moctezuma, ¿no? O sea, cinco políticos en funciones, además todos con trayectoria, algunos más identificados por las personas, por los ciudadanos, otros no tanto, y ya se echó a andar. Y sí, por supuesto, ¿no? O sea, así como el actual presidente pues tiene, por ejemplo, empujó mucho el tema de Odebrecht, ¿no? Empujó el tema, ciertos temas, ¿no? Para intentar saldar cuentas con el pasado, no en este tema amplio de la consulta, sino muy específico. Pues hipotéticamente, si las próximas elecciones las gana la oposición, intentará hacer lo mismo. ¿Cuál será la diferencia si lo hace por los métodos que lo haga, ¿no? Si se hace por métodos legales, o ahí está el caso de Brasil, ¿no? O sea, a Lula se le encarceló injustamente, además, no dicho por él, ni por su gente, ni por sus partidos, sino por una rama del Poder Judicial, ¿no? O sea, el juez, que además un tiempo fue héroe, porque encarceló a Lula, ¿no? Además de que pues, hoy es defenestrado, ¿no? El juez Moro, ¿no? Que pues prácticamente, imagínense, ¿no? Que en el propio Poder Judicial, que los jueces tuerzan la ley, es gravísimo, ¿no? Es algo verdaderamente delicado e inconcebible. Después de eso, no podemos esperar más, ¿no? Aquí es que si alguien
porque eso también es parte de la democracia, ¿no? Viola una ley, aún sea un presidente en funciones o un expresidente, pueda ser sometido a juicio, como lo es cualquier y como lo ha sido cualquier ciudadano, incluso inventándole, ¿no? Inventándole delitos, porque esa es la constante en México, ¿no? O sea, para traer casos, ¿no? Hoy también está muy mediatizado el tema de Florence Cassés, ¿no? Que fue encarcelada injustamente y que cada vez se tienen más elementos de que fue una fabricación, ¿no? Por cierto, de parte de, en su momento, la Procuraduría, en colusión con los propios jueces, y hoy es un entuerto. Y su pareja sentimental, que bueno, en ese momento, ella hoy está ya en Francia, ¿no? Por aquí salió de la cárcel y viajó a su país, ¿no? No tiene todavía una sentencia, tiene 14 años en la cárcel, ¿no? Israel Vallarta, ¿no? Bueno, pues ya es, no compañero de celda, pero ya también está encarcelado quien lo señala, que es Luis Cárdenas Palomino, y él sigue en la cárcel, vaya. O sea, él sigue en la cárcel, vaya. O sea, es esta cuestión, ¿no? El Poder Judicial, del que poco se habla en el país, del que hemos transitado y vamos a decirlo así, se han transparentado las instituciones en el Ejecutivo, ya ni se diga en el Legislativo, aunque todavía hay una rama un poco opaca, ¿no? Pero ¿por qué no hablar del Judicial, ¿no? O sea, ¿y el Judicial? ¿Y el Poder Judicial? ¿Cuál es el papel del Poder Judicial en la transición a la democracia en este país? Es una de las deudas, no solo teóricas, ¿no? Bueno, está la teoría, ¿no? Sino que todos los ciudadanos tenemos que reflexionar seriamente, ¿no? O sea, porque no olvidemos que es una de las ramas del poder en este país, ¿no? O sea, el Poder Judicial es muy importante y es, para mí, tiene una gran deuda con este país, ¿no? En la transición a la democracia, ¿no? Ya hemos tenido, vamos para un presidente de izquierda, vamos a decir, ya tuvimos uno de derecha, ¿no? En los estados ya ni se diga, ¿no? Han gobernado, bueno, hasta candidatos sin partido, ¿no? En los municipios también, ¿no? PRI, PAN, PRD, la izquierda, la derecha, el centro. Sí, en el Poder Judicial no se eligen a los jueces como en otro momento histórico, ¿no? O sea, no son por voto popular, ni los jueces, los ministros pasan por una designación del Senado, de la Suprema Corte, ¿no? Sin embargo, no podemos cerrar los ojos a la crisis de justicia que hay y que ha habido y que es otra deuda pendiente, ¿no? Y que, por cierto, digo, para enlazarla, ¿no? Yo sí le encuentro una línea con esta consulta, ¿no? A la cuestión de la justicia, ahí está, ¿no? Ahí está, ¿no? O sea, no solamente para el expresidente, sino en todo sentido, como principio, ¿no? Como principio, ¿no? Y espero que abone, ¿no? Para, vaya, de 100 delitos que se cometen, o sea, estoy sobre estudios bastante serios, 100 delitos que se cometen, solo uno de esos delitos, la persona que lo cometió termina en la cárcel. Díganme si no estamos hablando de un desastre. Ya no crisis, es una cuestión desastrosa, ¿no? Claro. Bueno, para ir cerrando este diálogo que estábamos teniendo, me gustaría saber tanto la postura del doctor Hervey como de Edgar referente a cómo se ve a futuro la consulta. Es decir, es la primera consulta que realiza el Instituto Nacional Electoral, que es nueva en este país, pues, este ejercicio de democracia participativa, directa, perdón, y ¿qué tan bueno se va a volver a futuro? Es decir, todo se va a cuestionar a partir de ahorita. ¿Qué decisiones se podrían cuestionar? Y sobre todo, ¿qué tan en juego está la credibilidad del presidente referente a la consulta del 1 de agosto? Es decir, el 1 de agosto, si la gente vota sí, que es lo que se espera, el 2 de agosto va a salir el presidente de la República, cuál pudiese ser su postura y sobre todo si está en juego su credibilidad, pues porque esto es
una promesa que él tuvo de campaña, que él la ha venido promoviendo, que bueno, la última vez que se pronunció, sí mencionó que él no iba a participar, que él no estaba de acuerdo a juzgar a los expresidentes, pero bueno, ya vimos que pudiese ser un arma de doble filo para el presidente de la República. Me gustaría saber cuál es la postura del doctor y sobre todo cómo se ve a futuro las consultas públicas. Que empiece Edgar, ¿no? Y ya yo después para Ok, que vale. podamos... Sí, pues, ya a esto que dices, o a esta pregunta que haces, yo me refería o haría referencia más que nada a esta participación. Yo la vería desde la responsabilidad que nosotros tenemos como ciudadanos, es decir, eh, al igual que el profesor, yo estoy de acuerdo que se haga la consulta, yo estoy a favor de que se haga la consulta, pero también esa consulta conlleva una responsabilidad ética que no solamente moral, sino ética, conforme a los actos que tienen todos los ciudadanos, que tenemos todos los ciudadanos, y ser responsables en eso. Y esa responsabilidad conlleva la información, informarnos y qué es lo que vamos a estar votando. Eso es, porque siempre nosotros queremos mejorar o cambiar el país, pero no queremos cambiarnos nosotros también, ¿no? Como ciudadanos, porque nosotros pertenecemos a una nación. Y parte de la ética es la epimeleia, que es el cuidado de sí y del otro. O sea, yo tengo que saber respetarme a mí y respetar mi alrededor. Es decir, es como yo le comentaba anteriormente al doctor, puede que lo que él comente o reflexione no esté de acuerdo con él, pero no por eso lo voy a atacar o no por eso voy a decir que no sabe absolutamente nada, ¿no? Hay que dialogarlo y es lo que la democracia tendría que hacer, o sea, que existe este diálogo. Y con respecto a esto, pues yo diría que estoy a favor, pero hay que reflexionar más, o sea, tenemos que reflexionar más, investigar más, así nos cueste un poco de trabajo, pero es de algo que nos atañe a todos como ciudadanos y como mexicanos. En lo personal, también estoy de acuerdo. Y no solo eso, sino que este tipo de ejercicios se hagan cotidianos incluso a nivel municipal, ¿no? A nivel municipal, sí, ya hay ejercicios del presupuesto participativo, vamos a decirlo así, son, son limitados, ¿no? O sea, vaya, les pongo un ejemplo muy claro, ¿no? Ahí sí de nuestros vecinos de Estados Unidos, ¿no? A nivel estatal se le pregunta a la gente, se le ha preguntado, ¿no? Si está a favor de legalizar la marihuana, y yo he seguido algunos ejercicios y claro, como lo comento, siempre es en elecciones, ¿no? Porque se aprovecha este gran ejercicio, este gasto, ¿no? Y ya la gente vota por su candidato, sus candidatos, y después la papeleta, ¿no? Donde incluso a veces en la propia papeleta, ¿no? Están esos espacios, ¿no? Donde se les pregunta, ¿no? Y en California durante algunos años era por muy poco porcentaje, que no se legalizó, hasta que se legalizó. Y la gente decía no, y era un no, ¿no? No había, bueno, nos hicieron fraude, es que los que dicen que no están en la Edad Media. Bueno, no, hay que respetar la opinión mayoritaria, eso implica, ¿no? Y llegó el sí, y fue sí. Punto, ¿no? O sea, yo, al contrario, que estos ejercicios se extendieran a nivel municipal, a nivel estatal, cada 3 o 6 años que vamos a la urna, ¿no? Que pasa por lo que bien plantea Edgar, hay que votar informados, ¿no? Pero bueno, somos una sociedad que llega tarde, que está en el día a día, vamos a decirlo así, ¿no? La gente vive para subsistir, ¿no? Eso es lamentable, ¿no? Como lo planteaba, ¿no? Ustedes que, digo, yo lo leí y quizás algunas cosas esté de acuerdo, quizás en otras no, pero Carlos Marx planteaba, ¿no? Que es muy importante el tiempo de ocio de la gente, por supuesto, claro, o sea, el tiempo que tienen para leer, para pintar, para ir con la familia al parque o con el hijo, o para
vaya, por eso se llama ocio, para ir al cine, para ir al teatro, que bueno, el teatro es un lujo en México, ¿no? O sea, el cine también es para un sector de la población. Digo, hoy la industria cinematográfica está en crisis por este asunto de la pandemia, ¿no? Pero con eso tenemos que lidiar en México, ¿no? Como un país con desigualdades, con una población, o sea, yo nunca voy a criticar a la gente que porque darle calificativos, sencillamente tenemos unas circunstancias y una historia que nos marca y que con eso tenemos que ir, ¿no? Hacia adelante, y con muchos problemas. Tratar de solucionar, y creo que también por eso estudiamos lo que estudiamos, ¿no? Porque nos interesa, ¿no? Pues queremos aportar, claro, desde trincheras, porque hay quien dice, no, es que la cuestión teórica, ¿no? El propio presidente, ¿no? Habla de que, no, hay que actuar, ¿no? Bueno, sí, hay que actuar, pero para actuar hay que tener un diagnóstico, un análisis, ¿no? O se va a actuar así como así, no, pues para eso sirve la teoría, por supuesto. Claro que hay quien elige, o elegimos la cuestión teórica, ¿no? Y hay quien elige la trinchera práctica. Sí, así es la vida, ¿no? Y hay quien combina muy bien a ambas. Es muy complicado, ¿no? Es complicado porque pues, el día tiene 24 horas, ¿no? Y también tenemos que comer, ¿no? Que dedicarnos a nuestras actividades, ¿no? Y yo estaría incluso por la ampliación de este tipo de ejercicios, ¿no? No que se pregunte, no estoy diciendo que se pregunte todo, no. Se pregunten cuestiones clave, ¿no? El asunto de la marihuana, y ya, y que respetemos, y que si son en 3 plebiscitos que se dice que no, pues no va a ser, punto. Claro, quienes estén a favor, que tengan también los elementos para hacer campaña y decir por qué sí, y quienes estén en contra, que también lo tengan, y que al final el resultado mayoritario se respete, pero ya les comenté, en California no, y sí, y es sí. Y probablemente más adelante haya una mayoritario, dependiendo de los resultados que vean, que digan, ¿saben qué? No nos conviene, vamos a un plebiscito para quitarlo. Y eventualmente pueden quitarlo con estas herramientas, ¿no? O sea, vamos a decirlo así, no es algo que llegue para siempre, sino que en algún momento se puede quitar. Claro, cuando se reúnen las condiciones y cuando hay elementos, porque cuando se hace por cuestiones, vamos a decirlo así, no de un interés general, ¿no? Algunas voces dirán que es un bien común, yo voy por un interés general, ahí es cuando hay problemas, ¿no? Sino por una cuestión ideológica que una cabeza dice que eso no es, ¿no? Y que esa cabeza plantea que los millones que están a favor, no, esa cabeza pesa más y esa cabeza dice que no es, ¿no? Es por eso que este tipo de ejercicios a algunas voces y personas no les agrada, ¿no? Claro que no, a mí no me agrada que alguien que a lo mejor tiene una instrucción elemental tenga voz y voto. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Pero por qué? Si yo soy, no voy a poner ejemplos, ¿no? Sino yo soy tal, ¿no? Yo tengo una posición, ¿no? ¿Y cómo alguien que tiene una instrucción elemental, ¿no? O sea, va a cuestionar, ¿no? No, eso es parte de un ejercicio democrático, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a ello, pero bueno, este es un proceso, ¿no? Entonces, es lo que yo comentaría respecto a esta posibilidad, ¿no? Muchas gracias por tu participación, doctor. No sé si Edgar tenga algo más que decir. No, pues agradecerle al doctor Herbe que siempre está en la disponibilidad de apoyarnos y de participar acá en nuestros proyectos. Muchas gracias, profesor. Nada que agradecer, de hecho, como les comentaba, ¿no? O sea, en la medida que es un gran esfuerzo el que hacen, es pudiendo, que también se vale, ¿no? El ocio. Ustedes están dedicando parte de su tiempo, de su interés, ¿no? A esto, y yo con gusto, además de que ahora, antes nos teníamos que ver en un lugar, ¿no? Y se grababa, y lo que implicaba, ¿no? El tiempo, esto, hoy pues aprovechamos las nuevas tecnologías que llegaron para quedarse, por cierto. Yo ya no veo, sí, cuando haya posibilidades se podrá hacer personalmente, ¿no? Pero esto ya es parte de, ¿no? Y qué bueno, y además qué bueno que sirva, ¿no? Para que otros compañeros, ¿no? Nos critiquen, ¿no? Y nos digan, no, pero olvidan esto o esta parte. De eso se trata, ¿no? Se trata de que nosotros tiremos línea, ¿no? Tiramos línea y todos, callados y calladas, ¿no? A seguirla, ¿no? Para nada, ¿no? Puede que haya algunas cuestiones que se nos hayan pasado, ¿no? Que
Pero de esto se trata este ejercicio, ¿no? Esto también es democracia, por cierto, ¿no? En términos muy, muy amplios, ¿no? El debate de lo público, ¿no? Así es, profesor. Pues muchas gracias y nos estamos viendo en los siguientes capítulos.